Muy buenas tardes, les presento la clase Edad Contemporánea, parte número 4, dirigida a mis estudiantes del tercer nivel básico del colegio CIA EPT. Bueno, en esta clase, que es la continuación de la temática que veníamos tratando de 3 clases anteriores, voy a fundamentalmente a desarrollar el proceso de la Guerra Fría, que ya lo habíamos empezado en clase anterior, ¿verdad? Pero esta vez lo vamos a profundizar y dar las conclusiones de ese proceso. Bueno, en primer lugar, como vimos en clase anterior, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre las características, que fueron más bien las causas, podemos incluir: Estados Unidos defendía la democracia y el capitalismo. Sin embargo, este país apoyó la imposición de dictaduras en varios países latinoamericanos cuando dichas dictaduras eran utilitarias a sus postulados. La Unión Soviética se basaba en el socialismo, la igualdad económica, la eliminación de la propiedad privada. Esto le llevó a fomentar e instaurar gobiernos de tipo socialista, fundamentalmente en lo que se denominó la Europa Oriental. Gobiernos que a la larga fueron estados satélites de la propia Unión Soviética. Otra característica de este periodo fue la adquisición de armas atómicas por parte de las superpotencias, que implicaba el estallido de un tercer conflicto a nivel mundial, esta vez de carácter apocalíptico. Cuando referimos a carácter apocalíptico, estamos hablando de una guerra que podía acabar potencialmente con toda la humanidad. Bueno, ambos bloques, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque socialista liderado por la Unión Soviética, ¿verdad?, almacenaron un impresionante arsenal de guerra atómica que podía en un momento dado terminar con la raza humana. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los países de Europa quedaron postrados económicamente, lo cual podía ser aprovechado por el comunismo para extender su área de influencia. Por este motivo, en 1947, el gobierno de los Estados Unidos creó el Plan Marshall para ayudar a reconstruir las bases políticas y económicas de los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial, a fin de detener el avance de los partidos comunistas de Europa Occidental. El Plan Marshall contempló el reparto de aproximadamente 14.000 millones de dólares y sus efectos se tradujeron en un notable incremento industrial de la producción agrícola. Es decir, como Europa, especialmente los países que fueron invadidos por la Alemania nazi, quedaron postrados económicamente, prácticamente sus ciudades devastadas, sus campos arrasados, sus industrias por el suelo. Bueno, para evitar que todos estos países fueran cayendo dentro de la esfera comunista, Estados Unidos implementó el llamado Plan Marshall, que se llamó así porque este general que tenemos ahí en la diapositiva, ¿verdad?, fue el que lo propuso, general George Marshall, ¿ya? Este plan era bastante ambicioso, contaba con 14 millones de dólares para su financiamiento, ¿ya? Y trajo como consecuencia la importante, ¿no es cierto?, repunte de la economía europea de posguerra. Ahí tenemos Marshall con el plan, con el presidente Harry Truman. Bueno, el Consejo de Ayuda Económica, o Comecom, fue una estructura, por así decirlo, creada por la Unión Soviética, que tenía como objetivo oponerse o generar una alternativa al Plan Marshall. Se llama Comecom por sus siglas en inglés, o CAIM por sus siglas en español. Bueno, este plan consistió en el fomento de la cooperación económica por parte de los Estados Unidos con gobiernos socialistas, a fin de contrarrestar el sistema capitalista. Bueno, ¿qué países en un momento dado estuvieron adheridos a la Comecom o Comecom? La Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Unión Soviética. Estos fueron los países que en 1949 fueron los países fundadores
de Comecon. ¿Ya? Ahí lo tenemos ahí en pantalla en la diapositiva. Después se unieron otros como Cuba, Alemania Oriental, ¿verdad? China, etc. Ahora, cuando hablamos de mundo bipolar, estamos hablando de un mundo que estaba en manos o liderado por dos polos fundamentales, un polo capitalista y un polo socialista. Bueno, el polo capitalista, dentro de los pilares de este polo, ¿verdad?, político, fue la OTAN. Esta institución fue creada en 1949, ¿ya? Y los países que conformaban la Europa occidental y sus aliados, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. ¿Ya? Ahí tenemos a Inglaterra, tenemos a Francia, después se adhirió, ¿verdad?, lo que fue Alemania Federal, Bélgica, etc. Este organismo militar se formó como un sistema de defensa colectiva, ante el cual se acordó que cualquier ataque a uno de sus países miembros por una potencia extranjera, este sería defendido por el conjunto. Evidentemente, estaba pensado ante una posibilidad de que Unión Soviética y el mundo comunista hicieran dicho ataque. Ahora, por su parte, la Europa Oriental, dominada por la Unión Soviética, reaccionó con la creación del Pacto de Varsovia en 1955, ¿ya? Y creó el llamado, ¿verdad?, Acuerdo Militar de Pacto de Varsovia, y que en el fondo fue un bloque en el cual la Unión Soviética eh, se imponía hegemónicamente al resto de los otros países y prácticamente toda la Europa Oriental, del muro de Berlín hacia Moscú, ¿cierto? Incluyendo a Checoslovaquia, incluyendo, ¿verdad?, a Hungría, a Alemania Oriental, bueno, la propia Unión Soviética, las llamadas entonces repúblicas bálticas, Rumania, etcétera, estaban bajo el alero del socialismo soviético, ¿ya? Entonces, en el mundo, las dos superpotencias más importantes, Estados Unidos y su pacto de la OTAN, ¿ya?, y su alianza de la OTAN, y la Unión Soviética y su pacto de Varsovia, en el fondo constituían los ejes políticos del llamado mundo bipolar. ¿Por qué bipolar? Porque tenía dos polos políticos, dos polos, ¿verdad?, de desarrollo industrial, tecnológico y armamentista. Bueno, un elemento súper importante de la llamada Guerra Fría fue la carrera espacial y armamentista, ¿ya? En ambos bloques se inició una importante carrera espacial, por lo que llevaron a cabo importantes desarrollos tecnológicos espaciales que cambiaron la historia de la humanidad. Uno de los acontecimientos más destacados fue que en el año 1900, ¿ya?, en 1969, el hombre llega a la Luna. Estados Unidos, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron y crearon un importante número de armas y equipos de guerra, ¿ya?, a fin de vencer el uno sobre el otro, incluso de afectar al resto del planeta. Claro, el problema con la guerra armamentista y una posible tercera guerra mundial era que no sería una guerra convencional, sería una guerra nuclear. Por lo tanto, estos países, ¿verdad?, no solamente pelearían entre ellos, sino que la acción bélica prácticamente podía acabar con toda la humanidad. Por eso que se habla, ¿no es cierto?, de este establecimiento de tipo, ¿no es cierto?, mundial. Claro, y de hecho Yuri Gagarin fue el primer hombre en que se salió, digamos, de la atmósfera terrestre y circunnavegó la Tierra, ¿ya? Yuri Gagarin, soviético. Al medio ahí tenemos la imagen de los tripulantes de la tripulación Apolo 11, ¿ya? Armstrong, Aldrin y Collins, que llegaron a la Luna en 1969. Y la tercera imagen es el misil nuclear, ¿verdad?, que provocó que el mundo estuviera al borde, ¿no es cierto?, de la explosión atómica durante la década del 60, especialmente por la crisis de los misiles en Cuba. Bueno, dentro de los conflictos que se produjeron durante la Guerra Fría, tenemos los siguientes. Por ejemplo, la Guerra de Corea. Ya hubo dos ejes en la guerra. La guerra, ¿no es cierto?, la encabezó Corea del Sur con el apoyo de Estados Unidos, y
Corea del Norte con el apoyo de China y la Unión Soviética. Ahí tenemos el general MacArthur, que fue el comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses que apoyaron a Corea del Sur contra sus vecinos del norte. Y por el lado de Corea del Norte, este señor que está acá, Kim Il-sung, es el abuelo del actual presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, ¿ya? Y este señor, ¿verdad? Lideró la resistencia de Corea del Norte contra sus vecinos del sur. Y acá, Sean Nam-ri, que fue el jefe de Estado de la Corea del Sur. Bueno, esta guerra, que termina en 1953, duró 3 años y prácticamente acabó con 3 millones de vidas de civiles y un 15% de la población de Corea del Norte. Se la sitúa como una de las más sangrientas de la historia. ¿Ya? Bueno, también la guerra de Vietnam, otra guerra muy, muy larga, a diferencia de la anterior, esta duró 20 años. Fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Vietnam del Sur, capitalista, y Vietnam del Norte, procomunista. ¿Ya? Había una guerrilla comunista en territorio de Vietnam del Sur que contaba con el apoyo del gobierno de Vietnam del Norte, China y Unión Soviética. Y el ejército de Vietnam del Sur contaba con el apoyo de Estados Unidos. A lo mismo que la guerra de Corea, esto significó una tremenda cantidad de bajas civiles, se calcula entre 3,8 y 5,7 millones de personas, ya de los muertos civiles. Y Estados Unidos solamente 58.159 bajas, o sea, muertos oficiales, más 1.700 desaparecidos, o sea, una cantidad enorme de vidas norteamericanas que provocó la guerra de Vietnam, que al final fue una derrota para Estados Unidos porque su ejército se retiró, ¿verdad? Y toda la península de Vietnam quedó en manos del régimen comunista de Vietnam del Norte, capital Hanoi, ¿ya? Bueno, la Revolución Cubana también fue muy clave en esta época, ya que es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda, que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada del poder del líder del ejército guerrillero, Fidel Castro. ¿Ya? Se considera la revolución como el periodo comprendido entre el alzamiento contra Batista y la actualidad, o sea, 1952 y 2020. ¿Ya? La Revolución Cubana ha representado un evento importante en la historia de América, al ser la primera y con más éxito de varias revoluciones de izquierdas que sucedieron en diversos países del continente. ¿Ya? Y ahí tenemos distintos personajes de la Revolución Cubana. Los más importantes, Fulgencio Batista, el dictador derrocado, ¿verdad? Fidel Castro, líder de la guerrilla que finalmente terminó con el sistema dictatorial. Ernesto Che Guevara, de origen argentino, que fue un ícono en la juventud pro izquierda de esa época, y Camilo Cienfuegos, un líder de tipo popular, que en un momento dado generó una suerte de liderazgo popular paralelo incluso al propio Fidel Castro, el comandante Cienfuegos, que muere el mismo año del triunfo de la Revolución Cubana. Bueno, a modo de resumen, tenemos, ¿verdad?, que los hitos de la Guerra Fría, tenemos la construcción y posterior caída del muro de Berlín, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, la guerra de la Revolución Cubana y la guerra de Corea. ¿Ya? Hablábamos de esta guerra de Corea, en la cual el ejército norcoreano, con influencia soviética, invade Corea del Sur. Ahí se produce un armisticio y un equilibrio. Aquí tenemos a los jóvenes de Alemania Occidental, ¿ya?, destruyendo el muro de Berlín. Un ícono del fin de la Guerra Fría. Acá también vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la crisis de los misiles, en la cual Unión Soviética, al mando de Nikita Khrushchev, intenta instalar misiles en la isla de Cuba, en respuesta a que Estados Unidos había instalado ya misiles en Turquía. ¿Ya? Bueno, Kennedy, el presidente Kennedy, ¿cierto?, se opone a la instalación de estos misiles en Cuba y instala la Marina de Guerra estadounidense en el Mar Caribe, que se iba a oponer por la fuerza a la llegada de los buques de guerra soviéticos. Bueno, ahí, ¿verdad?, el mundo estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial, pero finalmente se logró un acuerdo. Entre ellos se estableció el llamado teléfono rojo, que era una línea directa entre el Kremlin y la Unión Soviética. Mi nombre es César Calderón, gusto en saludarles.